Buen día, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y con el motivo de que en los próximos días vamos a estar festejando el Día de la Madre en Argentina, quería profundizar un poco en lo que es la función materna y cómo ésta impacta en el aprendizaje, ¿sí? Porque el aprendizaje comienza mucho antes de iniciar la escolaridad y las bases se sientan en los roles o en cómo se juegan los roles tanto de la madre como lo del padre. Entonces primero vamos a adentrarnos un poco a la definición, digamos, de estas funciones que no tienen que ver con personas específicas, es decir, la función materna no tiene que ver con la madre y la función paterna exclusivamente con el padre. Son roles, ¿sí?, que se introyectan y que sirven como modelos frente al aprendizaje. Pero bueno, profundicemos un poquito más. Bien, la función materna es la que se ejerce durante los primeros años de vida del bebé, sobre todo, ¿sí?, en donde lo que se van a ir sentando son los cimientos de la base psíquica, digamos, todo ese recurso psíquico que el niño va a tener para autorregularse, ¿sí?, reconocer todo lo que le pasa en su cuerpo como propio y empezar a encontrar una forma, digamos, de transmitirlo al entorno, digamos. Entonces, esa conexión con nosotros mismos, esa conexión con nuestro mundo emocional va a depender del tipo de función materna que hemos tenido. A veces hay muy buena función materna en los primeros años de vida, pero luego por algunas dificultades de los padres, esa función materna no puede seguir ejerciéndose y se lo empieza desde muy chiquito a introducir la función paterna y se sostiene en desequilibrio. Lo importante es entender que la función materna, como no está ligada a un rol, a una persona en concreto, son roles que tienen que estar equilibrados, es decir, nosotros tenemos que tener como papás suficiente función materna y suficiente función paterna, ya que si una mamá está sola criando a su hijo, debe que tener ambas funciones. Y aunque esa mamá no estuviera sola, las horas en que el papá está afuera, ella tiene que poder ejercer los dos roles, digamos. Los padres nunca se van a mover en conjunto, digamos, por cuestiones laborales, por cuestiones del desenvolvimiento hogareño, los padres siempre van a estar separados y entonces es bueno que ambos padres tengan estas funciones bien equilibradas, es decir, la capacidad de contener al niño, de permitirle que él encuentre una forma de expresar sus emociones y su mundo interno, pero también función paterna, que es poner límites, decir no, y permitirle que el niño tenga ese espacio de límite, digamos, donde está su pieza, donde está su espacio de autonomía, en donde está el espacio de decirle, bueno, yo no te voy a ayudar, vos ya podés hacerlo solito, ¿sí? Y entonces ahí nosotros vamos equilibrando función materna y función paterna, ¿bien? ¿Y cómo esto impacta en el aprendizaje? Bueno, cuando hay exceso de función materna, lo que nos encontramos en psicopedagogía o en la práctica psicopedagógica son con niños sumamente inhibidos, ¿sí? Porque generalmente la función materna tiende a proteger, a cobijar, a conectar con el mundo interno. Pero si la mamá conecta demasiado con el mundo interno y no le permite que el niño empiece a generar sus propios recursos, y ahí está el equilibrio con la función paterna, que esta mamá pueda reconocer que hay un límite para su presencia, que hay un espacio que es del niño y que ella tiene que dejar que el niño exprese lo que él quiere y no ella estarlo interpretando. Ahí vemos un exceso de función materna. También vemos, y esto puede derivar en problemas de lenguaje, digamos, de que se desarrolle el lenguaje, porque una mamá que interpreta todo, y en general son ambos padres interpretando, digamos, o un padre que se corrió y dejó que la mamá ejerciera solamente ella la crianza y él quedó al margen, va a traer problemas, digamos, en el desarrollo del lenguaje, porque si hay alguien que interpreta por mí, entonces yo no tengo posibilidad de conectar con mi mundo interno y a partir de eso comunicarle a mi entorno qué es lo que quiero. Por otra parte, en años posteriores, cuando hay exceso de función materna, lo que uno puede ver son niños también inhibidos en la posibilidad de luchar por lo que ellos quieren, de desear algo y ir por eso, ¿sí? Porque pueden desearlo, pero lo desean desde el capricho, digamos, sin una bajada a la realidad, que es función paterna, en donde yo reconozco que deseo algo y empiezo a pensar las formas en conseguirlo. Y ahí el desarrollo cognitivo, digamos, la capacidad de generar una estrategia para conseguir eso es lo que yo quiero y no quedarme anclado en un deseo frustrado, llorando,
Y ahí está como digamos la regulación emocional que debería hacer la función materna, es decir, bueno, autorregulo estas emociones, yo quiero esto y direcciono esta energía hacia la búsqueda y la conquista y no hacia la frustración, el capricho de que alguien venga y me socorra. Entonces generalmente un exceso de función materna va a dar principalmente déficit en el lenguaje, déficit a nivel cognitivo, del desarrollo cognitivo, estos retrasos mentales donde no hay explicación orgánica, digamos, donde no ha habido nada en el parto, en el posparto, ningún traumatismo, nada que explique el retraso. Generalmente estamos hablando, o generalmente se trata de familias que ha habido un exceso de función materna, digamos, en donde los padres lo que han hecho es sobreproteger y no han permitido que el niño se abra a la exploración, digamos, se abra a exigirse, se abra a poder conquistar sus miedos y sus frustraciones. Por otra parte, el exceso de función paterna va a dar niños súper ansiosos. El déficit atencional está ligado básicamente a este tipo de excesos, ¿sí? Son niños que se van a exigir tanto que van a generar un monto de ansiedad tal, y como no hay un equilibrio con la función materna, esta regulación emocional no va a estar presente y entonces su atención va a ser muy dispersa porque va a ir más a estar intentando controlar esta ansiedad que enfocarse en lo que realmente quieren, que es alcanzar determinado objetivo. Entonces es sumamente importante equilibrar ambas funciones en la crianza. Lo que nos sucede, digamos, a nivel histórico y cultural es que en las familias generalmente siempre estuvo vinculada la madre, ¿sí? La mujer, al rol de regulación emocional. Ella no solamente regulaba las emociones de los niños, sino del padre, con escasa función paterna, y el padre quedaba como desvinculado de la crianza, del mundo emocional de los niños, digamos. Entonces también eso se traducía a la crianza de los hijos, digamos, los varones se los instruía para ser menos emocionales, no estar conectado con lo que a ellos les pasaba y sí con mucha capacidad de competir y de poner, digamos, esta agresividad en juego a la hora del aprendizaje, y las nenas mucho más inhibidas, sumisas, serviciales. De ahí que se fueron dividiendo los roles y las mujeres tienden a elegir profesiones mucho más vinculadas al servicio y los varones, digamos, mucho más vinculadas a la competitividad. Si bien hay varones que tienen como predominancia de función femenina y terminan eligiendo roles que tienen que ver con el servicio, y mujeres que tienen fundamentalmente energía masculina en su crianza y terminan eligiendo carreras que la ponen a competir con varones, digamos. Lo que creo que en ese momento histórico, digamos, a los niños generalmente se los preparaba para realizar tareas repetitivas. Pensemos en el campo, en la industria, no había necesidad de proactividad, de generar tu propio microemprendimiento, tu propia empresa, tu propio proyecto y sacarlo adelante. Hoy en día la escuela está pidiendo autocrítica, capacidad de planificar, creatividad, y el mundo laboral está pidiendo proactividad, capacidad de liderazgo, de trabajar en equipo. Y si no hemos podido equilibrar ambas energías, tanto la de la función materna como la de función paterna, regular, digamos, nuestro propio mundo emocional, conectar con lo que queremos, con nuestro deseo, y por otro lado la energía masculina o la función paterna de ir por eso, de ponernos límites, de saber cuándo es el momento de perseverar y cuándo es el momento de dejar, de cuándo es el momento de argumentar y de negociar, digamos, y no ir a la lucha constante en donde perdemos la noción de lo que quiere el otro, porque una buena función paterna equilibrada no invade, sino que tiene límites claros entre lo que es mi espacio y el propio espacio del otro. Y ahí la importancia de negociar significados, de dialogar, de llegar a acuerdos. Muy importante la capacidad de trabajar en equipo, ¿bien? Entonces empieza a haber como un desequilibrio entre lo que está trayendo la crianza, pide la escuela y está demandando el mundo laboral, ¿sí? Y ahí los distintos fracasos de nuestros niños cuando se van insertando desde el ámbito familiar a lo social y a lo laboral, ¿bien? Pensemos que equilibrar estas dos energías o estas dos funciones no solamente es parte de las familias, sino también de los roles docentes y de los roles terapéuticos. Muchas veces
Yo veo docentes instalados en la función materna, en donde sobreprotegen a los alumnos, donde no los exigen, donde tienen miedo de, sobre todo cuando tiene un alumno incluido, de sobreexigirlo y que le haga mal. Que a mí por ahí me genera un poco como de gracia, pero bueno, está este miedo de, bueno, y él no le hace mal que lo sobreexija o que lo exija, digamos, no, porque nosotros tenemos que, para exigirlo, tenemos que tener presente qué es lo que este alumno está pudiendo hacer hoy, digamos, con autonomía y plantear un objetivo un poquito más allá para que él mismo se desarrolle, porque en función de eso él también logra autoestima, ¿sí? Y logra confianza en su propia posibilidad de aprender y de progresar. Si yo a algún alumno que lo tengo incluido, digamos, constantemente le estoy dando estrategias por debajo de su nivel porque tengo miedo que el esfuerzo cognitivo le haga mal, bueno, lo estoy estancando en su aprendizaje. Salvo que haya alguna cuestión como convulsiones y cosas así que uno, bueno, tiende, digamos, a bajar para que no se desate la convulsión. Estoy hablando, digamos, de niños que son sanos y que lo que por ahí tienen es un retraso mental o un trastorno de la constitución subjetiva, como son los trastornos del espectro autista o del lenguaje, digamos. En esos casos es favorable poner siempre expectativas elevadas para que el niño se desarrolle, ¿sí? Y empezar a mirar estos aspectos dentro de la familia y dentro del rol como terapeuta, de qué está desequilibrado en la familia y cuál es el rol de terapeuta predominante que tengo que tener. Hay niños que vienen con déficit atencional y entonces la función predominante del terapeuta es ayudarlo a regular, digamos, sus propias emociones, conectar con su mundo interno, exponerlo a situaciones donde él se siente vulnerable y empezar a darle herramientas para que él logre en esas situaciones sobreponerse e ir por lo que quiere, digamos, y vea que puede lograrlo y que puede regular estas emociones. Los recursos son variados, evidentemente van a depender de cada terapeuta, digamos. Pero, y cuando vemos, en otro caso, exceso de función materna, poner límites, digamos, decirle, no, vamos a hacer esto y no es que vos vas a decirme cómo se va administrando la sesión, digamos. Yo te voy a decir hasta dónde vamos a ir haciendo, digamos. Entonces, bueno, ir marcando pautas, digamos, también es importante cuando hay exceso de función materna porque los límites se han ido corriendo, digamos, y pueden ser niños que estén muy inhibidos o tiendan a querer ellos dominar todo, digamos. Muy importante el juego, ¿sí? En el juego y frente a la pérdida, nosotros vemos estos desequilibrios de forma muy común, digamos, porque hay niños que no pueden tolerar perder, digamos, porque no están acostumbrados a esforzarse por lo que ellos quieren, sino simplemente que se los dé y entonces tienden a abandonar el juego o preferir no jugar o a jugar cosas solo para no entrar en esta puesta en práctica de esta función paterna, digamos, que está desequilibrada. O niños que sí o sí quieren ganar a todo, incluso haciendo trampas, digamos, porque en realidad hay un exceso de energía o de función paterna en donde ellos sí o sí tienen que ganar, sí o sí tienen que salir a la conquista y no hay posibilidad de perder y regular emocionalmente lo que la emoción de la pérdida genera, ¿sí? Y entonces no los estamos preparando para el mundo, porque en el mundo, digamos, ellos van a encontrar situaciones en donde van a ganar y donde van a perder, digamos. Constantemente estamos viviendo este tipo de situaciones. Entonces creo que no perder el foco de que nosotros estamos criando un hijo que tiene que insertarse a un mundo social y a un mundo laboral, digamos. Y eso nos centra un poco, digamos, en cómo esta conducta que yo estoy generando en casa impacta hacia lo exterior. Por ejemplo, muchas veces yo me encuentro en niños que tienen exceso de función materna en que comen a la hora que ellos deciden, digamos. Y lo que yo sé marcar es, bueno, ¿y cómo va a funcionar esto en la escuela? Porque, o sea, él no copia cuando él quiere. Él no hace una tarea laboral cuando él quiere. Ah, bueno, pero faltan varios años. No, porque eso se construye. Es algo que se construye desde mucho tiempo antes de llegar a la escuela, digamos. No es que llega a la escuela y porque la maestra se lo marca, él lo hace, digamos. Si él interiormente ha introyectado una ley donde él dice yo como cuando yo quiero y hago las cosas cuando yo quiero y me manejo según mis tiempos y lo estoy haciendo poco social a mi hijo, digamos. Y no estoy pudiendo ver que en esto de
de este cuidado que le quiero dar, de este reconocimiento por su necesidad de comer a determinada hora, lo que lo estoy haciendo es asocial. Entonces, todos estos desequilibrios tienen que ver con que nosotros cuando criamos, activamos nuestra infancia, digamos. Todo lo que pasó en nuestra infancia se activa, digamos. Y ahí a veces nos estamos relacionando no con nuestro hijo real, sino con el niño que nosotros fuimos. Y si nos faltó función materna, intentamos compensarla en exceso con nuestros hijos. Y si nos faltó función paterna, a veces también hacemos esos desequilibrios. Entonces, esto tiene que ver con una historia intergeneracional de muchos años de arrastre, digamos, que hoy a los papás que estamos criando nos tocan desafíos específicos. No quiere ser una crítica, simplemente quiere ser un acompañamiento para que podamos repensar la maternidad aunada a la paternidad, digamos, en equilibrio con la paternidad y no como roles disociados en donde yo soy madre y él es padre y el padre no se ocupa y entonces yo no tengo nada que ver con eso. No. Equilibrio de funciones es lo que hay que tratar de ir generando en la crianza, o por lo menos esa es mi visión. Espero que les haya servido, nos vemos en la próxima.